Muy buenos días. De parte del Instituto Politécnico Nacional y de la materia Fundamentos de Electrónica, en esta ocasión estaremos hablando acerca sobre lo que es el diodo Zener. Los participantes en esta presentación serán los alumnos César Alberto Martínez Juárez, Arturo Guevara Durán y un servidor, José Antonio Pérez Arce. Con esto damos inicio a la presentación. Daremos una pequeña introducción antes, hablando sobre lo que es la ruptura por avalancha. En términos de circuitos eléctricos se le llama ruptura por avalancha al proceso por el cual la corriente y el voltaje en un circuito aumenta en sentido inverso. La consecuencia de este proceso es que elementos, en este caso los diodos, tienden a cargar con un potencial muy alto debido a que el voltaje y la resistencia aumentan de manera muy grande y en sentido inverso. Como sabemos, esto llega a provocar su ruptura y su destrucción hasta cierto punto, depende del tipo de diodo que estemos manejando. Es así como vamos a introducir un tipo de diodo, el cual es capaz de trabajar tanto en directa como en inversa. Es así como introducimos lo que es el diodo Zener. El diodo Zener fue creado por Clarence Melvin Zener, el cual le puso su mismo apellido, Zener. De ahí su nombre, diodo Zener. Hablando acerca sobre las características de un diodo Zener, se trata de un diodo de silicio que se ha diseñado y optimizado para que funcione en la zona de ruptura como ya mencionamos. Esta es una de sus principales aplicaciones. Se ha de surgir la pregunta, ¿para qué la necesidad de tener un diodo que trabaje tanto en directa como en inversa? Bueno, más adelante en esta presentación veremos algunas de las aplicaciones que se le da a este diodo. Este tiene una gran importancia ya que mantiene la tensión casi constante con independencia entre sus terminales, como veremos en los siguientes ejemplos. Esto mantendrá su tensión casi constante a pesar de que presente grandes variaciones de la tensión de la red y de la resistencia de la carga. El diodo Zener puede ser representado por dos símbolos, un símbolo esquemático, como vemos en pantalla, y un símbolo alternativo. Ambos tienen la particularidad de contar con una especie de Z, haciendo mención a su nombre, diodo Zener. Ahora analizaremos la gráfica corriente-tensión de un diodo Zener. Si analizamos las hojas de datos de un diodo Zener, podemos encontrar que estos tienen valores de 2 volts a 200 volts, con lo cual podemos decir que tiene una amplia gama de valores de tensión, dependiendo de la situación o para el funcionamiento que nosotros vayamos a requerir. Como hemos mencionado, el diodo Zener puede funcionar en las tres zonas, tanto en la zona directa, en la zona de fugas y en la zona de rupturas, como se muestra en la gráfica adjunta, siendo esta la zona directa y la zona de ruptura. Aquí es donde está la particular del diodo Zener, aquí es donde están sus principales aplicaciones ya que funciona en la zona de ruptura. Analizando la gráfica del diodo Zener podemos decir que comienza a conducir aproximadamente a los 0.7 volts como un diodo normal de silicio en la zona directa, como se puede ver en esta parte de la gráfica, donde la corriente es directa. La ruptura tiene un codo muy pronunciado, casi seguido de un aumento constante un aumento vertical en la corriente. La tensión es casi constante, aproximadamente igual a Bz en la mayor parte de la zona de ruptura. Casi en toda la zona de ruptura, el valor de la tensión inversa se mantiene constante. Y algo muy importante a recalcar es que mientras la corriente inversa sea menor al valor de IZM, el diodo está funcionando dentro de su zona de seguridad. Ahora analizaremos una de las aplicaciones que tiene el diodo Zener, el cual es un regulador Zener. Como hemos mencionado, el diodo Zener recibe a veces el nombre de diodo regulador de tensión porque mantiene la tensión entre sus terminales casi constante, incluso aunque la corriente sufra cambios. Esto ya lo analizamos en las gráficas anteriores, donde pudimos ver que la tensión inversa es casi constante en la zona de ruptura. En condiciones normales, el diodo Zener debe ser colocado de manera inversa y no de manera directa como un diodo convencional. Siempre se emplea una resistencia RS en serie para limitar la corriente a un valor menor de su limitación máxima de corriente, en caso contrario, nuestro diodo Zener se quemaría. Si hacemos un ejemplo con este circuito que tenemos aquí, si tenemos un diodo Zener de 5 volts y nosotros tenemos una fuente de alimentación de 8 volts,
No importa que esta fuente sea de 8 volts, siempre entre las terminales del Zener vamos a encontrar que va a haber 5 volts, porque regula la tensión. Su tensión entre sus terminales es casi constante. Los 3 volts restantes van a ser absorbidos por la resistencia RS. Entonces no importa que aquí tengamos 8, 9, 10, 12, aquí siempre en el diodo Zener vamos a encontrar lo que son 5 volts. Ahora analizaremos una forma alternativa de un regulador Zener, como es el que vemos en la imagen. Siempre que un circuito tenga una línea de masa, es preferible medir las tensiones de los nodos respecto a la masa. Si queremos calcular la tensión que hay en la resistencia, debemos hacer lo siguiente. Se mide la tensión desde el extremo izquierdo de RS a la masa, Vs en este caso. Se mide la tensión desde el extremo derecho de RS a la masa, en este caso Vz, la tensión del diodo Zener. Se restan las dos tensiones para obtener la tensión en Rs, en R, en la resistencia. Por último, regulador Zener de tensión. Se ve la salida de una fuente de alimentación conectada a una resistencia en serie con un diodo Zener. Este circuito se utiliza cuando se desea una tensión continua de salida que sea menor que la tensión de salida de la fuente de alimentación. Un circuito como este recibe el nombre, como hemos mencionado, de regulador Zener de tensión o simplemente regulador Zener. Cabe mencionar que este circuito no funcionará hasta que no se rompa el valor del diodo Zener. Como hemos mencionado en el ejemplo anterior, si nuestra fuente de voltaje no pasa de los 5 volts, el diodo Zener no estará funcionando en este caso. Tiene que sobrepasar esos 5 volts para que el diodo Zener empiece a trabajar. Hablaremos ahora sobre un diodo Zener ideal. Para la detección de averías y análisis preliminares, la zona Zener se puede aproximar mediante una recta vertical como lo vimos en las gráficas. Como la tensión es casi constante incluso cuando la corriente sufra cambios, podemos ignorar la resistencia Zener, a lo que podemos concluir que un diodo Zener puede verse en su forma ideal como una fuente de alimentación, o sea, como una batería, Vz. Y por último tenemos un problema donde nos piden calcular la corriente máxima y mínima en un diodo Zener. Leamos el enunciado. Suponga que el diodo Zener de la figura A, este circuito de aquí, tiene una tensión de ruptura de 10 volts. Esto quiere decir que a partir de 10 volts el diodo Zener va a empezar a funcionar. Nos piden calcular las corrientes máxima y mínima. Como un primer análisis podemos decir que podemos ver al diodo Zener, ya que lo tomamos como un diodo Zener ideal, como una fuente de alimentación. En este caso, como tiene una tensión de ruptura de 10 volts, podemos verla como una batería de 10 volts. Como fuente de alimentación principal tenemos esta de aquí, que varía de 20 a 40 volts. Entonces, para calcular la corriente mínima, se produce cuando la tensión de la fuente es mínima, o sea, cuando son 20 volts. Por lo tanto, hacemos la resta entre 20 volts menos 10 volts igual a 10 volts. Esto lo vimos en las gráficas anteriores, donde analizamos la forma alternativa de un regulador Zener. Y aplicando la ley de Ohm, podemos decir que su corriente mínima será de 12.2 mA. Ahora nuevamente para calcular la corriente máxima hacemos lo mismo, pero en este caso con la fuente a 40 volts. Sería 40 volts menos 10 volts, que esto es del diodo Zener, igual a 30. Aplicamos nuevamente la ley de Ohm y obtenemos que la corriente máxima en un diodo Zener es de 36.6 mA. Ahora pasamos con mi compañero Arturo, el cual continuará el tema sobre el diodo Zener. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo. Les voy a hablar acerca del regulador Zener con carga. Como podemos ver, en la figura A se muestra un regulador Zener con carga. Y en la figura B mostramos el mismo circuito pero ahora con masas. El diodo Zener funciona en la zona de ruptura, que es la que vemos ahí, y mantiene constante la tensión en la carga. Incluso cuando la tensión en la fuente cambia o la resistencia de carga varía, la tensión en la carga sigue estando fija e igual a la tensión Zener. Vamos a ver ahora la corriente en serie. Si se indica lo contrario, pero en este caso el diodo Zener está funcionando en la zona de ruptura. En la figura anterior, que es esta,
La corriente que circula por la resistencia está dada por esta ecuación. Como podemos denotar, esta es la ley de Ohm aplicada a la resistencia limitadora de corriente. Es la misma haya o no una resistencia de carga. Es decir, si desconectamos la resistencia de carga, la corriente en RS, que es la que está dividiendo, seguirá siendo igual a la tensión en la resistencia dividida por la resistencia. Corriente por la carga. La tensión en la carga es igual a la tensión Zener, ya que la resistencia de carga está en paralelo con el diodo Zener. Esta es la expresión matemática que podemos observar y esta nos permite aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente por la carga, que es la ecuación que vemos ahí. Corriente Zener. Como ya sabemos por la ley de Kirchhoff de las corrientes, el diodo Zener y la resistencia de carga están en paralelo, es decir, en este caso se suman. La suma de sus corrientes tiene que ser igual a la corriente total, que es la misma corriente que circula por la resistencia en serie. La ecuación anterior, que es la segunda ecuación, indica que la corriente Zener ya no es igual a la corriente en serie, como sucede en el regulador Zener sin carga. Debido a la resistencia de carga, la corriente Zener en este caso es igual a la corriente en serie menos la corriente por carga, como podemos observar. Ahora vamos a hablar de los pasos para el análisis de un regulador Zener. Como paso 1, calculamos la corriente en serie, que es aplicando la ley de Ohm a RS. Después calculamos la tensión en la carga, que es decir, la tensión en la carga igual a la del diodo. Después calculamos la corriente por la carga. Aplicamos la ley de Ohm a RL ahora. Y después calculamos la corriente Zener, que es aplicar la ley de la corriente al diodo. El efecto Zener. Cuando un diodo está fuertemente dopado, la zona de detección se hace muy estrecha. A causa de esto, el campo eléctrico a través de la zona de detección es muy intenso, demasiado. Cuando la fuerza del campo alcanza aproximadamente unos 300.000 volts sobre centímetro, el campo es lo suficientemente intenso para empujar a los electrones fuera de sus orbitales de valencia. La creación de electrones libres de esta forma se conoce como efecto Zener. Ahora cedo la palabra a mi compañero César Alberto. Muchas gracias, Arturo. Mi nombre es César Alberto y a continuación veremos los siguientes temas. Empezaremos con el potencial Zener por cambio de temperatura. El potencial de diodo Zener se puede ver afectado a la temperatura que se someta. Se puede utilizar el coeficiente de temperatura para determinar ese cambio de potencial en el Zener. Como ya sabemos, el coeficiente de temperatura está dado por la siguiente ecuación, donde T sub 1 es el nuevo nivel de temperatura, T sub 0 es la temperatura ambiente en un gabinete cerrado, T sub C es el coeficiente de temperatura, B sub Z es el potencial Zener nominal y delta B sub Z es el cambio de voltaje Zener. El B sub Z, el potencial del Zener nominal, y T sub C estará dado por las hojas de especificaciones del diodo que estemos trabajando. Bueno, ahora para dejar más en clara esta idea, pasemos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería el voltaje de un diodo Zener de 10 voltios si la temperatura incrementa 100 grados centígrados? La solución, despejando la fórmula vista anteriormente, encontramos el cambio en el voltaje delta B sub Z, o lo que es lo mismo el cambio de voltaje Zener. Despejando, encontraríamos que el cambio de voltaje en el Zener estará dado todo por el coeficiente de temperatura por el voltaje Zener entre 100% por el nuevo nivel de temperatura menos el nivel de temperatura inicial. Necesitamos encontrar, para poder resolver este ejemplo, el coeficiente de temperatura. Entonces, en la siguiente tabla nos indica las características eléctricas cuando se trabaja a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados. Aquí podemos observar que, ya lo tenemos el dato, el voltaje Zener nominal para este diodo será de 10 voltios, la corriente de prueba, impedancia dinámica máxima, impedancia de rodilla máxima, corriente en inversa máxima, voltaje de prueba, corriente máxima de regulador y lo que nos interesa, el coeficiente de temperatura típico de porcentaje sobre grados centígrados de 0.072 positivos. Bien. Sustituyendo los datos conocidos y los datos de la tabla cuando la temperatura es ambiente, obtenemos que el voltaje estará dado de 0.54 voltios. Entonces, para encontrar el voltaje Zener,
cuando incrementa la temperatura a 100 grados centígrados, lo sumamos a nuestro voltaje Zener inicial, como se muestra aquí. Tendríamos los 10 voltios más 0.54 y nos daría un voltaje cuando tenga la temperatura 100 grados centígrados de 10.54 voltios. ¿Qué pasa? Este no es un cambio muy significativo, pero hay que tener en cuenta que los coeficientes de temperatura es positivo, ya que para diodos Zener con potenciales de menos 5 voltios encontraremos coeficientes de temperaturas negativos. Si es el caso donde es negativo, significa que el cambio de temperatura disminuye en el voltaje Zener. Es lo mismo que hemos trabajado al inicio con los diodos de silicio, que al momento de ejercerse un incremento de temperatura empieza a disminuir su voltaje. Bueno, ahora pasaremos al otro tema, que es la segunda aproximación de un diodo Zener. En la segunda aproximación del diodo podemos plantear como la tensión total del diodo Zener igual a la tensión de disrupción más la tensión que cae en la resistencia Zener, ya que la resistencia Zener tiene un valor bastante pequeño en el diodo, no tiene un efecto significativo sobre la tensión total que se presenta en el diodo Zener. ¿A qué se refiere? Bueno, podemos ver el diodo Zener como una resistencia en serie conectada con la fuente de voltaje Zener, dejando más claro por qué se reduce la tensión. De forma matemática se expresa como el voltaje de carga es el voltaje Zener, como lo podemos ver aquí, más la corriente por la resistencia Zener, que es el voltaje en esta resistencia. Bueno, despejando del dBz nos quedaría que la variación en la tensión de carga es del voltaje Zener es igual a la corriente Zener por la resistencia Zener. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si sustituimos nuestro diodo por la segunda aproximación, que es la fuente de voltaje Zener, el voltaje Zener, y la resistencia Zener, aquí este voltaje se verá reflejado en esta resistencia de carga más la variación, como lo habíamos observado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una corriente Zener de 10.000 amperios y la resistencia de 10.000 amperios, de 10 ohms? Bueno, al momento de hacer el cambio de voltaje en la carga, tendríamos que es de 0.1 voltios. Significa que en este voltaje estaremos viendo el voltaje Zener más este pequeño cambio que tenemos aquí, que no es significativo, pero existe durante este funcionamiento de nuestro diodo Zener. Bueno, ahora hablaremos sobre el efecto rizado. En un diseño típico, la R del Zener es más pequeña que la resistencia de carga. De este modo, solo la resistencia de entrada y la resistencia de carga tienen un efecto significativo sobre el rizado. Como ya conocemos, el rizado es el sobrante, lo que sobra de la transformación de la corriente alterna a la corriente directa. La solución que se tiene para evitar el rizado se tiene que reducir la cantidad de componentes, y en este caso, pues en el propio regulador Zener serían las resistencias, ya que como nosotros sabemos, cuando tenemos, al menos en nuestra vida diaria, cotidiana, al momento de tener muchos equipos conectados sobre uno, tenemos ese rizado. Obviamente no lo podemos ver así simple vista, pero existe. Bueno, ejemplo, donde la resistencia de entrada es de 270 ohmios y la resistencia Zener de 8.5 ohmios. Y tenemos un voltaje de entrada en la alimentación de 2 voltios. La pregunta es cuál es la tensión aproximada del rizado de la carga. Bueno, la solución, el voltaje de la resistencia de salida sería dada por 8.5 ohmios, que es la resistencia Zener, sobre la resistencia de entrada, que sería igual a 270 ohmios por los 2 voltios, que esto nos da un aproximado de 63 miliamperios, que este sería el rizado que estaríamos observando cuando estemos trabajando en nuestro diodo Zener. Bueno, hablemos sobre el punto límite de funcionamiento del Zener. Para que un regulador Zener se mantenga una tensión de salida constante, como es de esperar su funcionamiento óptimo, el diodo Zener debe mantenerse bajo la región de disrupción para su buen funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Para estos casos podemos presentar una ecuación para definir la resistencia máxima que nos lleva al punto límite del Zener. Podemos verla de dos maneras para trabajarla tanto con el voltaje de entrada de salida mínimo o la corriente de carga máxima.
Bueno, si le trabajamos de esta manera, tenemos que el voltaje salida mínimo sobre el voltaje Zener menos 1 por la resistencia de carga mínima, o la resistencia máxima también está dado por el voltaje mínimo menos el voltaje Zener sobre la corriente de carga máxima. Vamos a ver un ejemplo práctico donde estará dado en cuenta un regulador Zener que tiene una tensión de entrada aproximadamente entre 22 o 33 voltios. Y si la tensión regulada es de 12 voltios dada por el diodo Zener, la resistencia de carga varía entre 140 ohmios y 10 kiloohmios. ¿Cuál es la resistencia límite máxima? Utilizando una de las anteriores ecuaciones, obtenemos que la resistencia máxima estará dada por el voltaje de entrada mínimo, que en este caso son los 22 voltios, sobre el voltaje Zener, que sería 12 voltios, menos 1 por la resistencia de carga mínima, que son 140 ohmios, y esto nos da la resistencia mínima que debe tener la resistencia de carga para que funcione el Zener de manera correcta, ya que de lo contrario no va a permitir la regulación de voltaje, que es lo que hace nuestro diodo Zener. Bien, ya para finalizar hablaremos sobre el diodo Zener como un regulador. El uso del diodo Zener como un regulador es tan común que se consideran 3 condiciones en torno al análisis del regulador Zener básico. Primero veremos el caso donde el voltaje de entrada y la resistencia de carga son fijas. Como ya mencionamos, son dos cantidades fijas, por lo tanto debemos de determinar una serie de análisis para su respectivo análisis. Determinamos el estado del diodo Zener. Determinamos si está encendido o apagado, o en pocas palabras, si está regulando el voltaje o no. En este caso, ¿cómo podemos saberlo? Si en la resistencia de carga se ve reflejado el voltaje de carga. En este caso, veremos, dependiendo de qué resultado nos dé esta ecuación, si el diodo Zener está encendido o no. Como recordamos, en el punto límite del funcionamiento del diodo Zener está determinada por la resistencia de carga. Por lo tanto, el voltaje de carga será igual a la resistencia de carga por el voltaje de entrada sobre la resistencia más la resistencia de carga. Ahora, si el voltaje es mayor o igual al voltaje del diodo Zener, está encendido y se puede sustituir por el modelo equivalente apropiado. En este caso, al ser mayor, significa que está suministrando el voltaje regulado. Por lo tanto, se ve como una fuente de voltaje que está suministrando también voltaje hacia la resistencia de carga. Pero ¿qué pasa si el voltaje es menor al voltaje del diodo Zener? Bueno, como sabemos, entonces el diodo Zener no estaría funcionando, estaría apagado, por así decirlo, y se sustituye por la equivalencia del circuito abierto. Ahora, un voltaje de entrada fijo y una resistencia de carga variable. Dependiendo, permítanme, déjenme mover mi cámara. Dependiendo del nivel de voltaje del Zener, se tiene un rango específico de valores de resistor. Esto permitirá que el diodo Zener esté encendido o apagado, para que pueda romper esa barrera de ruptura y permita mantener el voltaje. Entonces, se necesita una resistencia de carga, no se necesita una resistencia de carga grande, porque si se pone una resistencia de carga demasiado pequeña, hará que el voltaje de la carga sea menor que el voltaje Zener, por lo tanto el dispositivo, en este caso el diodo Zener, no funcione, como lo habíamos visto en el punto límite del funcionamiento del Zener. Por lo tanto, necesitamos una resistencia de carga lo suficientemente grande, en este caso sería la resistencia mínima, para verificar que funcione bien nuestro diodo. Para determinar esa resistencia de carga mínima que encenderá el diodo Zener, se calcula el valor de la resistencia de carga que producirá el voltaje en la relación voltaje de carga, que es igual al voltaje del diodo Zener. Es decir, que se puede ver expresado como la siguiente ecuación. Una vez ya igualando, nos quedaría que la resistencia de carga por el voltaje de entrada es igual al voltaje de entrada menos el voltaje Zener. Por lo tanto, la resistencia de carga mínima será igual a la resistencia por el voltaje Zener sobre el voltaje de entrada menos el voltaje Zener. La condición pues también establece que puede ser una resistencia mínima, pero también puede especificarse como una corriente de carga máxima, que puede ser igual al voltaje de la carga sobre la resistencia de la carga.
Esto también se puede ver como el voltaje Zener, por la relación que llevan el voltaje de carga y el voltaje Zener, sobre la resistencia de la carga mínima. Por último, podemos ver también la resistencia de la carga máxima, donde estará dado por el voltaje Zener y la corriente de la carga mínima. Bueno, ya para finalizar hablaremos sobre el voltaje de entrada variable y la resistencia de carga fija. Bueno, como último caso donde se tienen valores fijos de resistencia de carga, el voltaje debe ser lo bastante grande para encender el diodo Zener, además de que cumplen el valor de resistencia mínimo de resistencia de carga para que también el diodo Zener funcione. En este caso, el voltaje de entrada se verá como el voltaje de entrada mínimo. El voltaje de entrada mínimo será la relación de resistencia de carga más la resistencia por el voltaje Zener sobre la resistencia. Por lo tanto, tendremos que el valor delimita el voltaje de entrada mínimo para que el diodo Zener funcione, pero también se deberá delimitada la corriente Zener. De esta manera, donde la corriente Zener máxima será igual a la corriente de la resistencia menos la corriente de carga. Ahora veremos un ejemplo para la red de diodos Zener de la figura E1, donde el voltaje de entrada es fijo y la resistencia de carga es fija. Hay que determinar el voltaje de carga, el voltaje de la resistencia, la corriente Zener y la potencial Zener. De los siguientes datos que ya tenemos, el voltaje de entrada son 16 voltios, el voltaje Zener son 10 voltios, la resistencia es de 1 kiloohmio y la resistencia de carga son 1.2 kiloohmios. Ahora, siguiendo los pasos vistos previamente de este caso, procedemos a calcular con la ecuación que vimos y determinar el estado del diodo Zener. Por lo tanto, si el voltaje es igual al voltaje de la carga de esta ecuación, sustituyendo tenemos que 1.2 kiloohmios por 16 voltios sobre 1 kiloohmio más 1.2 kiloohmios nos da este resultado, que al dividirlo nos da 8.73 voltios. Esto nos lleva al caso donde el voltaje es menor al voltaje del Zener. Por lo tanto, 8.73 voltios es menor a 10 voltios. ¿Qué significa? Bueno, que nuestro diodo está apagado. Entonces, regresando a nuestras ecuaciones, el voltaje es igual al voltaje de la carga, por lo tanto es igual a 8.73 voltios. De esta igualdad podemos encontrar el voltaje de R, el cual se da de la siguiente forma, por ley de Kirchhoff para voltaje. Tenemos que el voltaje de la resistencia es igual a la voltaje inicial menos el voltaje de la carga en este nodo, que es igual a 16 voltios menos 8.73 voltios, que es igual a un total de 7.27 voltios para el voltaje de la resistencia. Por lo tanto, como está un circuito abierto, podemos determinar que la corriente del Zener es 0, por lo tanto, también podemos determinar que la potencia en el diodo Zener será de 0 watts. Ahora, si cambiamos el valor de la resistencia de carga por 3 kiloohms para el mismo circuito, volviendo a realizar la misma ecuación, donde el voltaje es igual al voltaje de la carga, sustituyendo tendremos que 3 kiloohms multiplican a 16 voltios sobre 1 kiloohmio más 3 kiloohmios. Al realizar esta división tendremos que son 12 volts. Ahora entramos en el caso donde el voltaje es mayor al voltaje Zener, o sea 12 voltios es igual a 10 voltios. ¿Qué pasa? Pues bueno, volviendo a la ecuación anterior, tenemos que el voltaje es igual al voltaje de la carga, que son 12 voltios, por lo tanto el voltaje de la resistencia sería el voltaje de entrada menos el voltaje de la carga, que en total son 4 volts. Pero ahora tenemos circulando una corriente IZ, por lo tanto la corriente IZ de corriente Zener es igual a la corriente de la resistencia menos la corriente de la carga. Pero, recordando la idea, tendremos que la corriente la corriente Zener será igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia menos el voltaje de la carga sobre la resistencia de la carga. Sustituyendo tendríamos que son 4 volts sobre 1 kiloohmio menos 10 volts sobre 3 kiloohmios, que nos da un total de 0.66 mil amperios. Por lo tanto, la potencia
en este diodo será dada de 6.6 miliwatts. Eso sería todo de mi parte y procederíamos a poner un video sobre el regulador Zener, pero de manera práctica. Eso es todo y gracias por su atención. Primero voy a proponer los siguientes valores. Ustedes los pueden modificar y calcular dependiendo del voltaje que quieran a la entrada y obviamente a la salida. Tendré un voltaje de entrada que le llamaré Vin de 9 volts. El voltaje del diodo Zener o VZ será de 5.6 volts. La resistencia que voy a poner, la R mayúscula, será de un valor de 100 ohms. La potencia del diodo Zener según la hoja de datos del diodo 1N4734 es de 1 watt. La corriente Zener máxima, según nos indica la hoja de datos del fabricante, tiene un valor de 162 mA. Y la resistencia de carga que propongo tiene un valor de 1 kΩ. Necesito saber cuál es la resistencia R mínima que debo ingresar en serie con el diodo Zener para evitar dañarlo y obviamente para que funcione correctamente. R mínima es igual al voltaje Zener por el voltaje de entrada menos el voltaje Zener, todo eso sobre la potencia Zener máxima. Sustituyendo valores, tenemos un voltaje de Zener de 5.6 volts por el valor del voltaje de entrada, que son 9 volts, menos 5.6 volts, que es el voltaje Zener nuevamente, todo ello sobre 1 watt. Nos da una resistencia mínima de 19.04 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el valor mínimo de resistencia que debemos colocar en el diodo Zener para que regule correctamente y no se pase de a 5.7 volts o baje a 4 o a 3. Esta es la resistencia mínima que pueden colocar ustedes. Ahora, por seguridad yo siempre no me gusta trabajar en el límite de potencia máxima de los dispositivos porque obviamente se pueden dañar. Es por eso que se puede proponer una resistencia mínima al 80% de la capacidad de potencia del diodo Zener. Solamente tienen que dividir lo que les salió de la potencia R mínima entre 0.8 y nos da un valor de resistencia seguro, mínimo, que es de 23.8 ohms y de allí para arriba. En base a esto, propongo una resistencia en serie, como les había mencionado, de 100 ohms, que es un valor adecuado. Posteriormente necesito saber el voltaje mínimo de entrada que puedo ingresar al diodo Zener para que regule correctamente. Obviamente sabemos que debe ser mayor a 5.6 volts, pero para saberlo exactamente tenemos la siguiente ecuación, que es el voltaje de entrada mínimo es igual a la resistencia de carga más la resistencia de serie, que es R mayúscula, todo ello por el voltaje Zener sobre la resistencia de carga. Esto quiere decir que es igual a 1 kΩ más 100 ohms por 5.6 volts, todo ello sobre 1 kΩ. Nos da un voltaje de entrada mínimo de 6.16 volts, que más tarde en la protoboard y en el circuito lo comprobaremos para corroborar. El voltaje de entrada máximo será igual a la corriente R máxima, que es la corriente en la resistencia en serie máxima, por el mismo valor de la resistencia, más el voltaje Zener. Para calcular IR max será igual a la corriente Zener máxima más la corriente de carga, es decir, la corriente Zener máxima más el voltaje en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga por ley de Ohm. Tenemos entonces que IR máxima será igual a 162 mA, que es la corriente Zener máxima como lo había indicado el fabricante. Nos da entonces una IR máxima de 167.6 mA. Ya que tenemos este valor, lo sustituimos en la ecuación para determinar el voltaje de entrada máximo. Será entonces 167.6 mA por la resistencia en serie, que es de 100 ohms, más el voltaje Zener, que es 5.6 volts. Entonces tenemos el voltaje de entrada máximo de 22.36 volts. Para determinar la resistencia de carga mínima que pueden conectar y el regulador funcione correctamente, tenemos que la RL mínima será igual a la resistencia en serie R mayúscula por el voltaje Zener, todo ello sobre el voltaje de entrada menos el voltaje Zener. Esto es 100 ohms por 5.6 volts, todo ello sobre 9 volts menos 5.6 volts. Entonces la resistencia de carga mínima será de 164.7 ohms. Vamos a comprobarlo después haciéndolo también una conexión de una resistencia con un valor inferior en el circuito y corroborar si el circuito también pierde su regulación. Primero armaremos el circuito en la protoboard. Como ven, es muy fácil de hacer. Conectaré primero el positivo de la fuente de alimentación, que son 9 volts, y el negativo al otro extremo de la protoboard. En el extremo positivo colocaré un resistor
de 100 ohms, que es nuestro resistor en serie o R mayúscula. El otro extremo del resistor irá conectado al negativo del diodo Zener. Y el positivo del diodo Zener va al negativo de la fuente. Como dato curioso, los diodos Zener se polarizan inversamente, es decir, el negativo va al positivo de la fuente y su positivo del Zener va al negativo de la misma. Es así como pueden funcionar los diodos Zener. Me voy a alejar un poquito del circuito para conectar el resistor de 1 kΩ en paralelo al Zener. Ha llegado el momento de probar el circuito y hacer mediciones con el multímetro. Voy a conectar la fuente de alimentación negativo con negativo y positivo con positivo. Esta alimentación tiene un voltaje de entrada, como habíamos propuesto, de 9 volts. Voy a medir qué voltaje hay en la entrada del circuito y qué voltaje hay en la salida del circuito regulador. Primero mediré la entrada, que nos indica que es un voltaje de 8.98 volts, muy cercano a 9. Ahora vamos a medir en la salida y nos indica 5.56 volts, que es muy cercano al voltaje Zener de regulación de 5.6 volts. El voltaje de entrada mínimo nos decían las ecuaciones que es de 6.16 volts. Como pueden ver, el voltaje de entrada es de 6.1 volts, sin embargo en la salida perdió regulación, nos da un voltaje de salida de 5.4 volts. Vamos a retirar la resistencia R mayúscula de 100 ohms. Recordemos que la resistencia mínima aceptada para que el circuito trabaje es de 23.8 ohms. Pondré una de 22 ohms para ver qué pasa. Mediré el voltaje de la entrada y se bajó un poco a 8.64. En la salida se subió a 5.75 volts, quiere decir que se descompensó el circuito y no está regulando a 5.6 como debería. De esta forma podemos comprobar la primera ecuación de resistencia mínima de serie requerida. Regresaré a su lugar la resistencia de 100 ohms y ahora retiraré la resistencia de carga o RL, que tiene un valor de 1 kΩ. Y en su lugar colocaré una resistencia de 100 ohms. Cabe mencionar que en las ecuaciones nos indicaba que la resistencia de carga mínima era de 164.7 ohms y colocaré una de 100, es decir, una menor a la mínima, y vamos a ver qué pasa. Medimos, el voltaje es de 8.9 volts, sin embargo en la salida se descompensó, nos da 4.45 volts, se descompensó totalmente el circuito. Las ecuaciones son correctas. De esta forma es como se hace y se diseña un circuito regulador con diodo Zener básico, amigos. Les puedo comentar que también se puede calcular la resistencia de carga máxima, la potencia Zener máxima, la eficiencia del circuito, entre otros. Sin embargo, para fines prácticos decidí mostrarles los más importantes.